Buenos días, hermanos, un gusto de saludarles. Vamos a orar para iniciar la sesión de hoy, la enseñanza del día de hoy de nuestra serie respecto de la familia. Vamos a estar hablando sobre los esposos, así que vamos a rogar a Dios su ayuda para poder aprender, quizás repasar algo que ya sabíamos, pero por sobre todo que esta palabra no quede indiferente y transforme nuestros corazones y nuestras vidas para el bien de la honra de Dios y también de nuestras familias. Así que les voy a invitar a todos que inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día y por este tiempo nuevo que nos das para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra contiene todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad como ella nos enseña. Contiene todo para que podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Te rogamos en esta mañana, Dios amado, que tu palabra sea de mucha edificación para nosotros los varones de manera especial, también para nuestras hermanas, pero especialmente para nosotros por el tema que trataremos respecto de los esposos. Ayúdanos, moldéanos a la imagen de nuestro Salvador Jesús, para llevar honra y gloria a tu nombre, aún desde lo íntimo, lo oculto de nuestro hogar, donde solamente muchas veces tú ves lo que sucede. Te rogamos, Dios eterno, tu dirección en esta mañana y que también nuestros corazones estén dispuestos, blandos, a recepcionar tu palabra en esta mañana. Te damos gracias. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, iniciemos entonces con nuestra enseñanza del día de hoy, de esta serie La familia, comprendiendo el diseño de Dios. Hoy día vamos a estar hablando sobre los esposos o el esposo, y a modo de introducción quiero que revisemos brevemente. No es difícil poder definir qué es lo que es ser un esposo o qué significa esposo como concepto, como palabra. Y la RAE, ya conocida por todos nosotros, lo define como una persona casada con relación a su cónyuge, ¿ya? La definición es bastante, por decirlo de cierta manera, general, ya que esposo tiene su paralelo como un sustantivo femenino, ¿ya? Entonces, esposo, esposa, quiere decir que es una persona casada en relación a su cónyuge, ya sea hombre o mujer. Como esta definición es bastante general, también quise poner, obviamente, la de marido, que es un sinónimo, y aquí obviamente se define propiamente tal como el hombre casado con relación a su cónyuge, ¿ya? Y esto es finalmente lo que es ser esposo o ser marido, que es un sinónimo. Es un hombre casado, obviamente, con su esposa. En la definición bíblica, obviamente, entendemos que esta segunda parte es de cierta manera la que corresponde a nuestra realidad, que es un hombre casado con relación a su cónyuge, ya que es hombre y mujer la que fueron creados. Por otra parte, Larry McCall, en su libro Amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, un excelente libro. Creo que de los 3 libros que voy a mencionar el día de hoy, este podría ser el primero de, para quien quiera profundizar en lo que estamos tratando. Él dice que, y lo plantea a modo de pregunta, ¿qué misión es más importante para un hombre casado que ser esposo? ¿Sientes que tienes el control de tus responsabilidades como marido de tu esposa? De cierta manera, él responde estas preguntas. Es para eso lo que él escribió. Pero después de ver las definiciones, hermanos, finalmente nosotros debemos de preguntarnos esto. O antes de iniciar, es una pregunta que debemos de meditar. ¿Estamos
entendiendo lo importante del rol solamente después de haber visto el tema de lo que significa el matrimonio, lo que representa en términos de la relación de Cristo con la iglesia y cómo nosotros como esposos, obviamente también las esposas, reflejamos parte de esa relación de Cristo con la iglesia. Eso ya a nosotros nos tiene que hacer sentir lo importante que es para cada hombre casado la conducta que lleva como esposo. Y eso obviamente lleva responsabilidades que la Biblia nos enseña y cómo las estamos llevando. Y es importante que las aprendamos y de cierta manera vamos a despejar, digamos, esas dudas o vamos a poner, digamos, estas responsabilidades sobre la mesa. Ahora, no sé, yo creo que todos de cierta manera hemos escuchado la frase, nadie nos enseñó a ser padres o nadie me dijo cómo ser padre o algo similar. Es algo que se escucha, es algo que se comenta. Y de cierta manera es una verdad a medias. En términos generales, nadie enseña a ser padre. Esto mismo lo podríamos aplicar a la realidad del esposo, porque podríamos decir, a mí nadie me enseñó a ser esposo. Nadie, no vamos a un colegio, no vamos a una institución a sacar un certificado, un diploma que diga certificado para ser esposo. No, no existe eso en términos generales, en términos, por decirlo así, seculares. No hay una institución que nos enseñe ni a ser padres, ni a ser esposos. Quizás lo único que hemos tenido es el ejemplo a seguir que a cada uno le ha tocado dentro de su familia. Y dentro de esa familia hay un sinfín de experiencias y un sinfín, o no sé si sinfín, pero al menos muchas experiencias de buenos padres, malos padres, padres a media, padres que estuvieron ausentes, padres que ausentes ya sea por distintos motivos, por separación, quizás por un fallecimiento temprano. Entonces, lamentablemente este ejemplo a seguir muchas veces está sesgado, está interrumpido por distintas razones. Por el carácter, por la situación, por, no sé, por ejemplo, por el tipo de trabajo. Padres que lamentablemente por el tipo de trabajo que tienen se ausentan meses o al menos un mes porque tienen que, no sé, subir, por ejemplo, a trabajar a la mina donde los turnos son eh, distintos a los de cualquier lugar. O pensando, por ejemplo, en los que trabajan en la pesca, que salen y desaparecen semanas de su hogar. Pero hay otros que están presentes. Entonces la realidad que cada uno tiene en cuanto al aprender a ser esposo es bastante dispar. En resumen, podríamos decir que se trata de repetir lo bueno y se trata de evitar los errores que los demás han cometido, ya sean de las experiencias personales o ya sea de las que aquellos que uno conversa habitualmente con otras personas. Y de cierta manera esto es bueno repetir lo bueno y evitar los errores, es parte del aprendizaje, ya sea personal, en términos de decir, yo voy a hacer lo bueno y lo tomo en cuanto a lo que veo en los demás. Ahora, si bien eso también es aplicable a la realidad personal de repetir lo bueno que hago, potenciarlo y dejar los errores de lado, cabe hacer una pregunta respecto de esto. ¿Será esta la mejor y única manera de enseñar cómo ser esposo? En términos de seguir los ejemplos. Y la respuesta es clara, no es la mejor manera y no es tampoco la única. Por lo que comentaba recién, las realidades son muy dispares, son muy distintas por la muerte temprana de los padres, porque el padre no era un buen ejemplo. eh, algunos han tenido la bendición de tener buenos padres, pero que quizás también fallaron en otras cosas. Bueno, no somos perfectos, somos pecadores. Pero
a raíz de esto, hermanos, hay otra pregunta que nosotros también debemos de hacernos. Y es, ¿qué pasa con las escrituras? ¿Qué sucede con lo que ellas, las escrituras, la Biblia, nos enseña? Esto es un déficit finalmente en la iglesia. La iglesia no se enseña, en la mayoría, quizás ahora, hace pocos años atrás, se ha tomado en importancia lo que las escrituras dicen respecto de lo que es ser esposo. Pero generaciones atrás era seguir el ejemplo de lo que decía el pastor de la iglesia, lo que hizo el abuelo, lo que hizo mi papá anteriormente, pero nunca los ojos fueron puestos sobre las escrituras. Y lamentablemente, las escrituras han estado aparte de esto. No necesariamente porque la Biblia no lo diga, porque sí enseña respecto del esposo, sino porque no era tomada en cuenta o no se conocía. No vamos a entrar digamos, en este tema porque no es el tema de hoy, pero las escrituras que nos enseñan obviamente no eran consideradas por las razones que fueran. Entonces, cuando vemos y decimos, nadie nos enseñó a ser padre o nadie nos enseñó a ser esposos, esas realidades que son verdad a medias, son a medias porque justamente las escrituras tienen mucho que decir de cómo ser esposo, de cómo ser padre. Y es ahí donde hemos ido poniendo nuestros ojos. Hemos aprendido cómo se conformó la familia, la importancia del matrimonio hoy día respecto de ser esposos. Entonces, una pregunta para reflexionar a ti, querido hermano, que ya estás casado, que estás quizás con miras de entrar a esta hermosa bendición de ser esposo. ¿Te has preguntado qué me enseña Dios a mí como esposo? ¿O cuál debe ser mi conducta como marido? ¿Te lo has preguntado? ¿O sigues viviendo bajo el ejemplo que a mí me dieron? ¿Sigues viviendo bajo el concepto de la sociedad, lo que la sociedad dice que debe ser? En conclusión a esto, hermanos, nos encontramos en un escenario bastante desfavorable, por lo que comentaba anteriormente. El ejemplo desde donde aprendemos a ser esposos, la distinción o la diferencia que hay en las experiencias, etcétera, etcétera. Pero además de eso, nos encontramos en medio de una sociedad que está en decadencia, que lamentablemente lo único que hace es romper aún más el ejemplo, la esencia del rol que tiene que tener el esposo. Les voy a mostrar en relación a esto algunas noticias para mostrar cómo se ha corrompido esta imagen de lo que es ser esposo. CNN Chile, el año 2024, hace poquitos días atrás, femicidio frustrado. Mujer permanece en riesgo vital tras ser atacada por su pareja con un martillo. Obviamente no voy a entrar en detalle de por qué llegó al femicidio, por qué llegamos a esta situación, digamos, de este femicidio frustrado. Pero aquí está, un marido agrediendo a su mujer con quizás no con un arma de fuego, pero finalmente un arma, el martillo para trabajar se convirtió en un arma. Brutal femicidio en Argentina, sujeto mató a su pareja frente a su grupo de amigos. O sea, acá esta persona logró su cometido de matar a quien, como lo vimos la semana anterior, es su propia carne, como dice Génesis. Entonces hay una distorsión completa
de lo que es el rol del esposo. ¿Para qué hablar del matrimonio homosexual, que corrompe también desde una base más ideológica l- la base de la sociedad que es la familia? También permitiendo que hijos nazcan frente a la realidad de dos hombres, formándolos ajenos a la necesidad de tener a a su madre, a una mujer, formándolo. Por otro lado, como lo comentamos también en su momento, esto que está tan de moda, la sologamia, ¿por qué las mujeres se casan con ellas mismas? Porque quieren hacer desaparecer al hombre. Ya esto va quizá un poco más allá del tema del esposo, de los femicidios, de la violencia, pero ahí está la realidad. El esposo desaparece. ¿Y qué si el esposo desaparece? La ilustración de Cristo también se esfuma, porque el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Un poquitito más nivel de necedad, por decirlo de una manera un poco más elegante. Una mujer se casó con su perro en un matinal después de 13 años de soltería. ¿Por qué con un perro no encontró un varón? Nos recuerda esto a Génesis, cuando Adán puso nombre a todas las bestias y en medio de todas esas nombres que él puso no se encontró ayuda idónea para él. Y ahora una mujer se casa con una de esas bestias. Esto de que las mujeres se casen consigo misma o con un animal o con cualquier otra cosa, también llega a los hombres, hermano. Esto no es una realidad solo de las mujeres. Hombre se casó consigo mismo después de que su novio terminó con él, en el 2020. Entonces, los últimos años, hermano, y quizás desde ya hace un poco más de tiempo, la sociedad viene decayendo y viene rompiendo a paso firme la ilustración, la imagen, la realidad de lo que es el matrimonio. Y quiero recordar una cita de John Piper que la vimos la semana anterior, pero quiero que la tengan muy en mente porque esta es la realidad de nuestro matrimonio o de nuestros matrimonios. John Piper en su libro Pacto Matrimonial, que yo le recomendé y le sigo recomendando, él dice, lo más importante que vemos en la Biblia sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Entonces, haciendo un paréntesis antes de continuar con la cita, ¿qué gloria trae a Dios casarse consigo mismo? ¿Qué gloria trae a Dios casarse con un perro? ¿Qué gloria trae a Dios matar a mi esposa? Quizás nadie de los que está aquí diría, no, pero yo no voy a matar a mi esposa. Sí, pero ¿a qué nivel la estamos tratando, hermano? La Biblia dice que el que desprecia a su hermano lo ha asesinado. Entonces también tenemos que entender que los conceptos que nosotros manejamos tenemos que mirarlo a la luz de las escrituras y no de lo que la sociedad o el hombre ha puesto. Tenemos que pensar bíblicamente. Entonces continúo con lo que dice John Piper. Fundamentalmente el matrimonio es obra de Dios. Esencialmente el matrimonio es la representación de Dios. Está diseñado por Dios para mostrar su gloria de una manera en que ningún otro acontecimiento o institución puede hacerlo. ¿Quiénes son los que van a poder manifestar, poner en alto la realidad de la representación del matrimonio en la relación de Cristo con la iglesia? Son los hijos de Dios, somos nosotros, hermanos. No hay nadie más, no le podemos pedir a aquellos que no conocen a Dios, que no creen a Dios, que siguen otras ideologías, que
pongan en alto el matrimonio. Somos nosotros. Y de ahí una de las responsabilidades más grandes que tenemos. Hay otra mayor que ya vamos a mirar. Pero es importante que nos conduzcamos de manera bíblica. A lo mejor hay matrimonios que lo hacen y gloria a Dios por ello. Sigan luchando, sigan fortaleciendo esa conducta. Quizás hay otros que no lo hacen o lo hacen a medias. Hay que esforzarse para llevar a cabo la mejor representación de lo que es el matrimonio. Los que lo van a hacer en el futuro están en una ventaja mucho mayor a la que tuvimos nosotros, que no se nos enseñó. Y espero que esto sea de mucha bendición. No para decir, no, mucha responsabilidad, porque mejor no me caso, hermanos. Casarse es lo más lindo que puede suceder, de encontrar aquella persona con la que yo voy a caminar hasta cuando sea anciano. Y además de poder manifestar con mi vida, con ese amor, con esa persona, la relación de Cristo con la iglesia. Entonces vamos a fijar nuestros ojos, hermanos, en el esposo. En términos bíblicos hay muchos pasajes, o varios al menos, que hablan de esta realidad, que enseñan. Y por eso decía, la Biblia tiene mucho que decir. La Biblia nos enseña a ser esposo. Entonces nadie puede decir después de esto que nadie le ha enseñado. Sí, puede ser que nadie le haya enseñado, pero la Biblia habla y nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir como maridos, como esposos. Quiero que revisemos dos pasajes principalmente que son los que mayormente hablan respecto del esposo, para después ir comentando algunas otras cosas. Esta enseñanza del día de hoy no pretende ser exhaustiva en tratar todo lo que las escrituras dicen, pero sí por lo menos sentar las bases para poder nosotros examinarnos y tratar de conducirnos de mejor manera. El primer pasaje que quiero que miremos y que va a aparecer aquí en su pantalla es Efesios capítulo 5, del 25 al 32. Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso cómo es que el esposo, el marido, debe conducirse, comportarse con su esposa. He querido dejar marcado en amarillo o naranjo esa representación de Cristo con la iglesia y poner en rojo cuáles son los mandatos, cuáles son los principios que nosotros como maridos debemos de seguir. Entonces este texto dice, maridos, amad. Ahí tenemos el mayor mandamiento, hermano. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Encontramos dos o al menos tres mandamientos en estos versículos. Primero, amad. Segundo, santificarla. Y también podríamos agregar purificar. Entonces, ¿estamos amando a nuestras esposas? ¿La estamos santificando? ¿La estamos purificando? No es que nosotros seamos Dios. Cristo es lo que hace por la iglesia, pero nosotros como esposos tenemos la responsabilidad. ¿Cómo se santifica? A través de la palabra. ¿Estamos llevando a nuestras esposas hacia la palabra para que sean más santas y más puras? Es nuestra responsabilidad. Este texto continúa diciendo del versículo 28 en adelante, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Hago un paréntesis. Dos razones de por qué nosotros los maridos debemos amar a nuestras esposas. Primero, porque Cristo amó a la iglesia. Segundo, porque amamos nuestros cuerpos. Dos razones muy potentes para manifestar que debemos amar a nuestras esposas. Continúo.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea, aquí podríamos hacer un hermoso cuadro. Si amas a tu esposa porque Cristo, como Cristo amó a la iglesia, eso debemos verlo en cómo tú santificas y purificas a tu esposa. Por otro lado, con la segunda razón de amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos, se debe reflejar en el cuidado y en el sustento que nosotros le damos a nuestras esposas, como también Cristo lo hace con la iglesia. Cristo santifica y purifica la iglesia, Cristo sustenta y cuida la iglesia. Nosotros, esposos, debemos también cumplir ese rol con nuestras esposas. Continúo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Otro pasaje, hermanos, que habla respecto a los maridos es primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que podríamos agregar aquellos 4 mandatos sujetos a la mat, que es, digamos, como el lema de ser esposo, el tema que debemos de vivir con ella sabiamente y dando honor a la mujer. Como lo dije cuando estudiamos la carta de Pedro, vivir con ellas sabiamente no significa que ellas tengan un carácter difícil. Esto significa que debemos aprender a conocerla, a pasar tiempo con ella, a entenderlas. Eso significa, no como muchos lamentablemente toman esto incluso para reírse y decir, no, esto dice, porque aquí claramente las mujeres son complicadas. No, hermanos, esto es un mandato a conocerlas, a entenderlas para vivir con ellas. Entonces, estos 2 pasajes de Efesios y primera carta de Pedro son quizás los pasajes más centrales de los que nos habla claramente de lo que es ser marido. Pero quiero ir un paso más allá y reflejar de cierta manera esa realidad que nosotros no podemos dejar de mirar desde que Cristo amó a la iglesia. Entonces no quiero detenerme y entrar al detalle de qué es lo que significa purificarla, santificarla, sino que quiero que, hermanos, subamos un peldaño más y consideremos la realidad de cómo es que Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ver eso en unos diapositivas más. Vamos a transitar por otros temas que también creo que es necesario tener en cuenta para que en nuestra mente quede instalado cómo es que Cristo amó a la iglesia. Entonces, algunas consideraciones de lo que ya hemos ido mencionando. Primero, el comportamiento del esposo ilustra la relación de Cristo con la iglesia. Lo mencionamos la vez anterior y lo reforzamos, lo reiteramos ahora. Nuestro comportamiento como esposos ilustra la relación de Cristo con la iglesia. ¿Cómo tratas a tu esposa? Si alguna vez tienes dudas de cómo tratar, nosotros esposos deberíamos tener en mente qué haría Cristo con la iglesia en esta situación. En las escrituras, hermanos, tenemos mandatos claros de cómo conducirnos como esposos, amándolas, santificándolas, purificándolas, como lo ya hemos visto, entre otras cosas, y cómo conducirnos como hijos de Dios. Porque alguien podría decir, ya, pero en ninguna parte dice que el esposo tiene que tener paciencia con la esposa. Sí,
pero hay un mandato de conducirnos. El fruto del Espíritu es paz, paciencia. Ahí está. Debes de manifestar como hijo de Dios paciencia con tu esposa. Entonces, si bien quizás hay áreas en el que las escrituras no dicen directamente la conducta del esposo, otras se deducen de cómo es que debemos nosotros conducirnos como hijos de Dios para tratar a nuestras esposas. Y hermanos, de esto, de cómo tratamos a nuestras esposas, de cómo nos conducimos como hijos de Dios con nuestras esposas, vamos a tener que dar cuenta. Vamos a tener que dar cuenta. Estudiamos la carta a los Efesios hace ya un par de años atrás y estudiamos el pasaje de Efesios 5. Estudiamos ya hace un año primera carta de Pedro, donde hablamos del pasaje que también acabamos de leer. La pregunta al día de hoy es, ¿te estás comportando conforme se te enseñó en esas dos exposiciones de la palabra de Dios? Si no lo has hecho, vas a tener que dar cuenta. Después de la enseñanza del día de hoy, si te sigues comportando igual y no cambia tu mala relación o tus malas conductas, tus malos hábitos con tu esposa, vas a tener que dar cuenta. Romanos 14, 1 Corintios 3, dos pasajes que afirman, Romanos 14, que vamos a tener que dar cuenta, que todos vamos a tener que dar cuenta. Y 1 Corintios 3, que habla del tribunal de Cristo, que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Entonces no es tema menor, hermanos, lo que estamos conversando. Y de cierta manera esto también es aplicable a nuestras hermanas, que ya vamos a estar hablando de su rol la próxima semana. Pero esto también es aplicable a ellas. Pero como estamos hablando el esposo el día de hoy, decirle a las esposas o futuras esposas, necesitamos de su ayuda. Por algo Dios creó y dijo, el hombre no es bueno que esté solo. Le haremos ayuda idónea. Tenemos una tarea titánica los esposos. Pero primero, como ya lo voy a mencionar y lo voy a reiterar más adelante, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para ya mencionarlo. Porque hasta aquí parece que el nivel de responsabilidad es muy alto y que no lo vamos a poder cumplir. Pero la realidad es que sí podemos. Primero, tenemos las escrituras que nos dicen el camino a seguir. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Segundo, tenemos mandatos claros en las escrituras de cómo debemos conducirnos. Tercero, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros para guiarnos, para que podamos entender, podamos discernir estas cosas espirituales de manera espiritual. Cuarto, está la gracia de Dios que nos capacita día tras día. La misma palabra que nos capacita para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y quinto, tenemos a nuestras esposas, nuestras ayudas idóneas para poder cumplir con esto. Por lo tanto, hermanos, nos sentamos, que esto es una tarea titánica. Quizás en la letra sí lo es, pero también Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplirla. Por lo tanto, no tenemos excusa. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que seguir adelante para la gloria de Dios, para manifestar esta relación de Cristo con la iglesia. El rol del esposo no es una construcción social, ni política, ni ideológica, ni histórica. Por supuesto que en términos seculares es una construcción social, es una construcción política, es una construcción ideológica que también tiene sus tintes con la construcción histórica.
porque de ahí lo sacan. Como ellos dicen, nosotros obviamente no creemos en la evolución, pero el hombre primitivo, el hombre de Neandertal, no le iban a pedir que se comportara como un esposo, como lo haría un esposo al día de hoy. No vamos a pedirle a un hombre que se comporte como un esposo, no sé, en la Edad Media, como lo haríamos al día de hoy. ¿Para qué decir de los tintes políticos? Si de derecha o de izquierda. Tienen pensamientos, conceptos distintos que los hacen comportarse de una manera. Pero para nosotros, el rol del esposo no es ninguna de estas. Para nosotros, como hijos de Dios, Dios, que es el creador de la familia y el matrimonio, es quien estableció y definió el rol del esposo. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar a las escrituras. Está bien mirar el ejemplo de cómo mi abuelito es esposo de mi abuelita y se llevan tan bien y han durado muchos años. Sí, podemos aprender mucho de eso. Pero nuestros ojos principalmente tienen que estar puestos en las escrituras. Cuando Dios creó al hombre, lo creó completo y le dio forma íntegra al hombre. El hombre fue creado, Dios dijo, no es bueno que esté solo, le creó la ayuda idónea, perfecta para él, y cuando Dios la presentó delante de él, le entregó a la novia, él dijo, esto sí, es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Alguien de su propia naturaleza, alguien igual que él, lo hizo completo, lo hizo íntegro. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos de buscar aquel que creó a nuestra ayuda idónea, cuál es el rol que nosotros debemos de tener con nuestra ayuda idónea, con nuestras esposas. El rol del esposo, por tanto, hermanos, proviene antes de la caída. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo mismo que el trabajo, como se mencionó en alguna enseñanza. El trabajo no es consecuencia del pecado, la dureza del trabajo es consecuencia del pecado. El rol del esposo es antes de la caída. Todo lo que ha sucedido después con esposos que no cumplen con el rol que Dios ha establecido, eso es consecuencia de la caída. Pero lo que dice Dios del esposo, de la esposa, es divino, es eterno, y es así como debemos conducirnos. En ese momento, el rol que tenía Adán era de aprender a relacionarse con su esposa en cada aspecto de la misión que Dios les había dado. Fructificad y multiplicaos, señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales del mar. Había que cuidar el huerto. Todas esas labores debían hacerse entre ambos. Debían aprender a relacionarse. Aún en el mandato de no comer del árbol que estaba en el centro del huerto, que obviamente fue corrompido cuando el hombre cayó. Entonces, el ejercicio, no el rol, hermanos, porque el rol es santo, el rol es divinamente establecido, pero el ejercicio del rol de esposo, por supuesto y claramente está corrompido por el pecado. Y vemos todo lo que ha sucedido. Hombres matando a su esposa, mujeres casándose con animales, casándose solas, hombres casándose con hombres, etcétera, etcétera. Y se corrompe el rol. Mucho vemos hoy día que el esposo somete a su esposa, le pide, la coacciona, la manipula para que haga lo que es debido. Y ese no es el rol. No es lo que Dios está pidiendo del varón. El rol del esposo es un llamado divino. Primero, a amar. Segundo, a liderar.
a tomar la batuta de la familia. Segundo, a conocer a quién, a la esposa. Maridos, vivid sabiamente con ella. Comprender en función del mismo mandamiento. ¿A quién? ¿Al mejor amigo del hombre, que es el perro? ¿O aquello que me apasiona, lo que son los motores, las máquinas? No. Amar, liderar, conocer, comprender es con tu esposa, hermano. Muchas veces, lamentablemente, manifestamos más amor, más liderazgo, más conocimiento, más comprensión con otras cosas que con nuestras esposas. Con las mascotas, con el auto, con la casa. Y nuestras esposas reciben las migajas del amor, del liderazgo, del conocimiento y de la comprensión que ellas deberían de tener. Howard Hendricks, en su libro La familia desde una perspectiva bíblica, comenta: el esposo debe ser la cabeza del hogar y también el corazón del hogar. Al ser la cabeza provee autoridad, al ser corazón provee amor. Lo uno sin lo otro acarrea desequilibrio. Él tiene que ser líder y amante. Es eso lo que tenemos que hacer. Esposos que lideran, buscando siempre el bien de la esposa, de la familia en general. Amantes al máximo. Lamentablemente esta palabra amante se ha tergiversado por el mismo hombre. Pero amante aquí obviamente tiene el sentido de ese amor apasionado, ese amor práctico hacia la esposa, hacia la familia. Lamentablemente, de aquí se desprenden caracteres, roles, ejercicios de rol del esposo que son destructivos y que no quiero dejar de mencionarlos porque quizás mucho de eso podría estar en nosotros. Y hay esposos que terminan siendo destructivos a su familia. Primero, el esposo dictador solo vela por sus intereses egoístas. Quizás eso generó mucho respeto en la antigüedad con los padres. Las madres, cuando llegaba el esposo, después del trabajo, los niños tenían que parecer casi una foto porque venía llegado el papá, cansado del trabajo, no podían meter boche, no podían jugar, todos tranquilos. Y eso sucedía. Pero más allá de lo que se expone o se pone desde afuera, los esposos dictadores buscan solo lo suyo, no pretenden el bien de los demás. Esposos sin personalidad, que no toman el timón del barco, son sumisos, tímidos, pasivos, se dejan llevar por lo que la esposa diga. Tampoco debemos ser así, hermano. Debemos de tomar el timón, pero tomar el timón, tomar el liderazgo con personalidad no significa ser dictador, ni tampoco significa que nuestras esposas no puedan hablar. ¿Para qué hablar de los esposos mujeriegos que solo buscan alimentar sus deseos de placer? Pero también hay otros que podría parecer muy desapercibido y hasta loable, que es el esposo destructivo, el esposo trabajólico, que en mucha búsqueda de producir, de que no falte nada, está centrado en la provisión material, deja de manifestar amor a su familia. Dice amarla porque no le falta nada, pero el tiempo juntos, el tiempo de crecer juntos en familia, recuerden que la familia es un espacio para crecer. En el sustento que debemos darle a nuestras esposas es parte de lo que debemos hacer.
pero no es el todo. Quizás podrían mencionarse algunos más, pero hermanos, evalúate, evalúate si alguno de estos está en tu relación con tu esposa. Muchas veces el tema del trabajo agobia porque hay que producir, porque hay deudas, porque eh, eh, hay cosas que pagar y obviamente hay realidades y puede ser a veces necesario que eso suceda de esa forma, pero no debería ser la conducta prioritaria, no debería ser lo que marca el camino. Hay situaciones especiales, por supuesto que sí, pero no debería ser lo común. Pero por ningún motivo se debería ser dictador, sin personalidad y absolutamente nunca mujeriego. Entonces, algunas preguntas para reflexionar respecto de esto, para que reflexiones en tu corazón, no solamente con lo que vimos anteriormente, quizás con otra conducta, que se desprendan de lo anterior. ¿Qué efectos produce mi manera de ser con mi esposa? ¿Has cuestionado eso, hermano? ¿Te has preguntado que tu forma de ser resulta o conduce a que tu esposa sea o no sea de cierta manera? ¿Lo has pensado? ¿Mi manera de ser hace feliz a mi cónyuge? ¿Hace feliz a mi esposa como soy? ¿O la amarga, la deprime, la pone ansiosa, la preocupa? ¿Has pensado en eso? Y la pregunta quizás más importante de estas, ¿honra a Dios como lidero llamo a mi esposa? ¿La honra? ¿Honra a Dios realmente? ¿Nos está honrando a Dios como lidero llamo a mi esposa? Entonces tenemos que ver, hermanos, cómo es que debo amar a mi esposa siguiendo el ejemplo de Cristo. Y quiero presentarles, hermanos, una lista. Quizás de cada una de estas características podríamos aprender mucho. Podríamos incluso hacer una enseñanza particular de cada una de ellas. Solo haré menciones cortas de cada una de ellas. Cada una de ellas también está sujeta a su versículo bíblico. Y por temas de tiempo, solo haré mención de ello. Pero ahí está el sustento bíblico para que quizá ustedes después lo puedan revisar. Entonces tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amar a la esposa es uno de los mayores mandatos del esposo, ya lo hemos visto. Hacerlo como Cristo lo hace con la iglesia es el camino que nosotros debemos de seguir, no debemos rehuir, debemos de ponernos en ese camino, hermano. Y como lo decía anteriormente, esta tarea es gigante, pero estamos capacitados para realizarla. Queridas esposas, ayúdennos a seguir esta tarea. Ustedes son nuestra compañera, ustedes son quienes están con nosotros. Ayúdennos para que esta tarea gigante en comparación a cómo Cristo amó a la iglesia la podamos hacer de la mejor manera, para honrar a Dios, que debe ser el objetivo, el propósito en conjunto que debe tener el esposo y la esposa, en todo ámbito de la vida, no solamente dentro del matrimonio, en todos los aspectos. Entonces vamos con el listado que les comentaba. Primero, hermano, esposo, ama a tu esposa como nadie más la puede amar.
Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Y Jesús dio su vida por ello. Nosotros debemos amar a nuestras esposas como nadie más la podría amar, con todo lo grande que eso significa, negándonos a nosotros mismos, muchas veces para el bien, la tranquilidad de ellas. No, es que yo quiero una moto, yo me quiero comprar una moto. Y ella nos dice, no, pero es que es muy peligrosa. ¿Y qué sucede? Que no se termina comprando la moto, porque era un deseo de niño, pero resguardando quizás la integridad sentimental o emocional de la esposa. Hermano, quizás estos no son los mejores ejemplos, solo estoy tratando de ilustrar de cierta manera lo que estoy mencionando. Obviamente se puede conversar, se puede dialogar, llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Pero ámala como nadie más la puede amar. Segundo, ámala de manera práctica. No basta con decirle todas las noches o cuando me voy al trabajo en la mañana, decirle te amo, mi amor. Decirle buenas noches, mi amor, que descanses bien, te amo. Ámala de manera práctica. Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo, semejante a los hombres, para venir a morir, como dice Filipenses 2. Entonces no es que Dios amó al mundo, a la iglesia para dar a su hijo y dijo, sí, bueno, yo lo amo mucho. No, envió a su hijo. Entonces si tú dices amar a tu esposa, ámala de manera práctica. Hazle un cariño. Prepara tú la once un día, el almuerzo. Ayuda a lavar la loza. Prepárale la cama. Hace un día de frío, caliéntale la cama con el escaldazón o con un guatero. Preocúpate de su bienestar, ámala de manera práctica, con otros tantos ejemplos más que se podrían dar. Tercero, ámala con un amor protector. Jesucristo dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En relación al mandato de ir y predicar el Evangelio, protege a tu esposa, no la dejen que la pisotee nadie. Lamentablemente muchas veces hoy día nos encontramos en situaciones donde se, se desprestigia, se mira en menos. No, hermano, con sabiduría, con amor, con humildad, pero protege a tu esposa. Cuarto, ámala proveyendo para ella. En Juan 14:26, Jesucristo dice que enviará al otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Él proveyó, yo le pediré al Padre que envíe al Espíritu Santo. Y es necesario que también nosotros proveyamos para ella, no solamente las cosas materiales, muchas veces también un hombro para que pueda llorar, un abrazo para que se sienta amada, un par de brazos para sentirse segura. Ámala purificándola, como Cristo purificó a la iglesia, santificándola, llevando las escrituras para que la conducta de ella se parezca cada día más también a la de Cristo, perdonándola. Cristo nos perdonó, nosotros también debemos de perdonarla. Ámala en oración. Jesucristo, aquí solo un pasaje, hay muchos donde Cristo intercedía, oraba constantemente. Ámala en oración. Ora por ella, por su vida espiritual, por su salud. Ámala con propósito, hermanos. No solamente porque, que es mi esposa, entonces tengo que hacerlo. No, con propósito. Jesucristo vino a cumplir el propósito que tenía el Padre. Y eso también tiene que ver con amar la compasión, con una entrega completa. Ámala sabiamente, como ya lo hemos mencionado.
Y por último, quizás se podrían agregar algunos más, pero quiero que te quedes con estos 11. Ámala de manera perseverante. Romanos 8 es claro, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada debe separarte del amor de tu esposa, o que tu esposa sienta que puede perder tu amor. No, hermano, ámala de manera perseverante. John Piper, o Piper, en su libro Pacto Matrimonial dice, ser cabeza es el llamado divino del esposo para asumir la responsabilidad principal del liderazgo, de servicio, de protección y provisión en el hogar, a semejanza de Cristo. Ese es el llamado que tenemos, hermano. A eso nosotros debemos de apuntar. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. De cierta manera reflejada en estos 11 puntos que les expuse brevemente. ¿Qué concluimos al día de hoy? Queridos hermanos, esposos, cuida las necesidades de tu esposa. Preocúpate. No solo las materiales, que le falta ropa, que le falta un polerón, que le falta quizás calcetines. Sí, está bien, es necesario, pero también de sus necesidades emocionales. Cuídala, provee. Recuerda, es tu esposa, no tu sirvienta. Está bien que te regalonee un día, pero no siempre. Es tu socia, no es tu oponente o tu enemigo. Es que es quien Dios te entregó para ayudarte a tomar decisiones, para ayudarte a ver mejor el camino, para ayudarte a ver en la espalda cosas que quizás tú no ves. Recuerda que es tu propio cuerpo, como dice Efesios 5. Y así como tú cuidas tu cuerpo, lo abrigas cada mañana cuando hace mucho frío, tratas de andarlo más fresco cuando hace mucho calor, cuídala a ella. Y por supuesto que debes amarla cada vez más. Cristo amó eternamente de una manera perfecta desde el principio. Nosotros no somos Cristo, debemos llegar a ser su ejemplo y nuestro amor puede perfeccionarse claramente. Por eso debemos amarla cada vez más. Hermanos, termino con esta cita de Stuart Scott en su libro El esposo ejemplar, una perspectiva bíblica, que es otro de los libros que recomiendo. Quizás el segundo, en términos de esposo, Pacto Matrimonial, es un libro más amplio en lo que trata, pero junto con el Amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia de McCall, es un excelente libro. Stuart Scott dice, ciertamente un esposo debe primero estar en una correcta relación con Dios antes de poder amar a su esposa como debiera. El sostener una visión defectuosa de Dios le hará imposible conocer a Cristo y construir una vida que se asemeje a la suya. Y quise terminar con esta cita, hermanos, porque esto es, de cierta manera, infranqueable. No podemos sacar esto de nuestra mente o de nuestra perspectiva. Lo vimos en el tema de la familia. Esto es un triángulo, donde en la cúspide del triángulo, en la punta superior, está Dios y en las esquinas inferiores está el esposo y la esposa. Entre más amen a Dios, más fuerte va a ser el vínculo entre el amor, de amor entre la esposa y el esposo. Entonces, esposo, si bien hay mucho que reflexionar en nuestra conducta con nuestras esposas, todo eso que nosotros debemos de cambiar en nosotros tiene que partir por tener una correcta relación con Dios. Si no, todo será esfuerzo humano y se puede diluir entre las manos fácilmente.
para que todo lo que hemos visto sea profundo, sea real, sean obras que agraden a Dios, tienen que partir sostenidos de una visión perfecta, profunda, real, bíblica de quién es Dios, quién es Jesús y cómo ellos se relacionan con la iglesia. O si no, la ecuación está desequilibrada. Queridos hermanos, espero que todo lo que hemos visto el día de hoy sea de un profundo, primero una profunda reflexión, segunda, como lo veíamos la vez anterior, una incisión profunda en su corazón, pero que sane con la gracia de Dios, entendiendo que esto es lo que Dios pide de nosotros. No como imposible de lograr, sino que con su gracia todo es posible, más todas las ayudas que he mencionado. Que Dios te bendiga, Dios te fortalezca y podamos seguir adelante en esta tarea maravillosa que Dios nos ha entregado de ser esposos bíblicos, esposos que honren a nuestras esposas, pero por sobre todo, esposos que vivan para la gloria de Dios. Invito a que inclines tu rostro, vamos a orar para concluir esta sesión. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos con ella, hacer esas incisiones que mencionábamos la vez anterior y que quizá llegan a lo profundo de nuestro corazón y nos descuece, nos arde, pero sabemos que son heridas santas, heridas de gracia, nos ayudan a ver en qué estamos débiles para poder mejorar y poder así cumplir con tu propósito para nosotros. Te damos gracias en esta mañana. Te rogamos tu ayuda. Sin ella no podemos hacer nada. Separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a fortalecer nuestra relación contigo para que así también podamos nosotros cumplir con el rol de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Te bendecimos en esta mañana y te agradecemos. Lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.